la historia de la inmunología. Entonces, bueno, pues realmente vimos que existen diferentes eras. Nos quedamos, me parece, en esta parte. En esta parte en donde, bueno, esta presentación de hecho ya se las compartí. Y bueno, aquí si se fijan, la teoría de la selección clonal que me preguntaban la clase pasada, pues bueno, hizo merecedor de premio a Burnett. Y vamos a recordar un poquito lo que se refería la vez pasada. Sabemos que, bueno, vamos a tener diferentes estirpes de linfocitos B. Todos estos linfocitos B, más bien diferentes especificidades para estos linfocitos B. Entonces, cuando estos linfocitos B tienen contacto con el antígeno que es afín a su receptor, si se fijan aquí, bueno, tenemos diferentes características en los antígenos y diferentes características en los receptores de los linfocitos B, pero bueno, pues aquí cuando vemos que el antígeno embona perfectamente o complementa perfectamente con el receptor del linfocito B, entonces es una señal para que este linfocito B comience a proliferar y a generar células hijas, y aparte de generar estas células hijas va a tener la posibilidad de generar algunas células B de memoria. Es casi todas las células. ¿Se acuerdan que siempre les refiero que cuando nosotros tenemos un antígeno se va a desencadenar una respuesta inmune? Cuando termina el sistema inmune de eliminar ese antígeno, esta respuesta inmune se detiene. Se detiene. Todas estas señales de activación o inactivación de las células es a través de diferentes moléculas que se van a encontrar en la superficie celular. Y dentro de estas hay algunas que van a tener la posibilidad de generar o de volverse células de memoria. Hay algunas células de memoria que duran 3 años, unas que duran 20 años, etcétera, pero va a depender mucho de el estímulo que se le dé a esa célula de memoria y de las moléculas que se activen durante el proceso, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. No pretendo que se aprendan todos estos nombres, simplemente léanlos, es importante. Algunos sí fueron como muy claves en el desarrollo de más conocimiento. Por ejemplo, bueno, que les comentaba, Milstein y Kohler, que bueno, fueron los que comenzaron a diseñar anticuerpos específicos para estimular ciertos receptores y nos permitió la formación de anticuerpos monoclonales. Otro descubrimiento que fue como muy clave es, por ejemplo, en 1980, el de... en 1980, de Benacerraf Dossé-Disnel, que bueno, fueron los que ya detectaron en sí el sitio específico que nos va a generar ciertas moléculas que son las que llamamos moléculas de histocompatibilidad. Estas moléculas de histocompatibilidad son clave para que nosotros podamos entender el cómo responde el sistema inmune a las moléculas propias, cómo se tiene que frenar ante la detección de estas moléculas de histocompatibilidad propias y cómo detecta esas moléculas de histocompatibilidad que no son normales y en consecuencia, bueno, pues el sistema inmune tiene que actuar contra esas células que están manifestando estas moléculas de histocompatibilidad que no son normales en el caso, por ejemplo, del cáncer o que se esconden, o bien a través de estas moléculas de histocompatibilidad es como el sistema inmune, esa parte que se dedica a presentar los antígenos, le presenta estos antígenos a los linfocitos T, por ejemplo, para que ellos puedan montar una respuesta. Entonces, aquí vemos, bueno, algunas referencias de algunos descubrimientos que fueron como muy claves. Mechnikov, Ehrlich, Bordet, que bueno, aquí ya se los estoy marcando. El que les comentaba de Kohler, de los anticuerpos monoclonales. Y bueno, así ha ido avanzando la inmunología a lo largo del tiempo. Y vemos, por ejemplo, que con respecto a lo que les comentaba de la inmunidad innata, que se decía, bueno, es que la inmunidad innata es muy específica.
Vemos que aquí ha habido descubrimientos ya durante este siglo que nos dicen, bueno, la inmunidad innata no es tan inespecífica a través de la descripción ya de ciertos receptores muy, muy específicos de las células del sistema inmune innato que le determinan cómo va a actuar ante tal o cual estímulo, ¿de acuerdo? De los descubrimientos en inmunología más recientes, y de hecho que los hizo merecedores del premio Nobel en el 2018, fue precisamente que se llama el mecanismo molecular de la inhibición de las células T mediada por CTLA4 y PD1, ¿no? Entonces este premio Nobel lo ganó Alison y Tasuku Honjo, y ellos básicamente lo que descubrieron fue la regulación negativa como una forma de terapia, la inhibición de la regulación negativa como una forma de terapia contra el cáncer. Entonces, nosotros aquí podemos ver que, bueno, en condiciones normales, tenemos unas células que se llaman células presentadoras de antígeno, que vamos a ver ahorita más adelante ya en forma más específica. Entonces tenemos unas células que se llaman células presentadoras de antígeno, que precisamente es lo que van a hacer, le van a presentar el antígeno o lo que no debe de estar por parte de este virus, de esta bacteria, a las células T, a esta parte del sistema inmune adaptativo para poder estimular su respuesta. Y esta presentación del antígeno va a requerir de un estímulo y de diversas moléculas coestimuladoras. Aquí tenemos que, ¿sí alcanzan a ver el señalador? Sí, doctora. Sí. Perfecto. Entonces, Sí. normalmente esta célula presentadora de antígeno es la que se encuentra con el antígeno, lo fagocita, no sé si recuerdan la vez pasada que les enseñé una imagen, lo engloba, lo fagocita, lo separa y determina cuáles son las moléculas que puedan ser más significativas para despertar la respuesta inmunológica. ¿Cómo las va a expresar? Bueno, a través de estas moléculas de superficie que se llaman complejo mayor de histocompatibilidad. Y a través de esta molécula va a expresar esa parte del antígeno hacia el receptor de células T o el TCR. Una vez que existe esta comunicación, la célula T, bueno, obviamente pues no es una célula fácil de convencer. Para que la convenzan de que comience una respuesta inmune, tiene que haber la unión de otro tipo de moléculas. Por ejemplo, la célula presentadora de antígeno, además, hace como una especie de candados alrededor de esta sinapsis para que sí termine de convencer a esta célula T a través de su CD28 de que debe desencadenar una respuesta. Así como hay moléculas que van a estimular la función de la célula T, va a haber ciertas moléculas que al ser estimuladas van a inhibir la función de la célula T. Entonces, ¿cuáles moléculas pueden ser inhibidoras? Bueno, pues el CTLA4. ¿Qué fue lo que detectaron estos científicos? Bueno, pues ellos lo que detectaron es que si había ante ciertas células tumorales, la estimulación de este tipo de receptores que inhibía, digamos, la inhibición de estas células T, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ellos crearon? Bueno, ciertos anticuerpos que van a inhibir específicamente este punto como de inhibición de la célula T, y en consecuencia, pues esta célula T va a ser activada al detectar antígenos que no son adecuados y bueno, va a matar a esta célula tumoral. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vemos que la inmunología tiene diferentes campos de acción básicas con microbiología, bioquímica, genética, etcétera. Pero bueno, pues sabemos actualmente que, bueno, ya dentro del campo de la clínica, pues gracias a la inmunología ya podemos tener ciertas injerencias sobre lo que es terapia, sobre lo que es diagnóstico y por consecuencia, bueno, sobre lo que son tratamientos ya dirigidos más específicamente a los pacientes. Entonces sabemos que, bueno, pues ya podemos, gracias a los conocimientos que tenemos en inmunología,
tener efectos muy, muy significativos en cuanto a lo que es salud pública, lo estamos viendo actualmente, ¿no? Con respecto a la formación de nuevas vacunas, con respecto al control de infecciones, las alergias que, bueno, van en incremento año con año. Cada vez se detectan más enfermedades autoinmunes, quizá esto también tenga que ver con el aumento que vamos teniendo en la expectativa de vida, una mejor sobrevida en cuanto a los trasplantes, ya cada vez se detectan más tratamientos para las inmunodeficiencias que previamente se consideraban incurables. Ya se sabe que se puede dar a través de terapia inmunológica cierto control genético, incluso curativo ante ciertos tipos de tumores. Y bueno, pues vamos hacia otras áreas como la reproducción, etcétera. Esta es la bibliografía que encuentran ahí en la plataforma del Sevier, pero básicamente, bueno, este libro, me preguntaban de la edición, esta es la 9ª edición. Si tienen la posibilidad de tener acceso a este libro, pues a mí es el que me gustaría que pudieran consultar, porque bueno, pues cada 4 años se cambian las ediciones, en cada 2 a 4 años, pero sí es importante que la edición que tengan sea como la más reciente. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo tengo una. Sí. ¿Qué capítulo es el que empezamos a leer? El capítulo, el 1 es el que habla de introducción y habla de historia. La verdad es que tiene como varios datos importantes que básicamente ahí me voy a basar en cuanto a las preguntas del examen, y es lo que bueno, para que lo tengan de antecedente. Y algunos datos que les pude haber remarcado durante la presentación. Si quieren, lo que podemos hacer es que les mando qué capítulo tienen que leer previo a cada clase. Si les conviene, sí les conviene leer el capítulo para que traten de entender, porque es demasiada información. Ahorita en las primeras clases sí de repente me regreso como a lo muy básico, sin embargo,